Qué bueno poder estar acá entre ustedes. El título que hoy quiero compartir con ustedes es El precio de servir a Dios. Quizás a usted nos visita por primera vez y es un privilegio para nosotros y para mí personalmente estar acá con ustedes, pero nosotros hace ya aproximadamente un año comenzamos con una serie cómo compartir el evangelio en nuestra ciudad. Propiamente hemos usado el libro de los Hechos para poder llevar a cabo esta serie titulada Cómo compartir el evangelio en nuestra ciudad. Ya entramos en el capítulo número 20, ya estamos en la última parte de este capítulo y hemos visto hasta aquí cómo el apóstol Pablo ha desarrollado su ministerio dentro de mucho antagonismo, dentro de mucha hostilidad, dentro de mucha persecución, dentro de mucha maldad y enemistad. Pero quisiera comenzar mi parte introductoria con una pregunta que yo estoy seguro que tú la vas a responder así como yo también la respondí. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a servir a Dios si Él nos dijera todo lo que nosotros tenemos que sufrir? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar un paso al frente y decir, sí, heme aquí, envíame a mí? Estaba leyendo en un libro que un chico no midió el costo del evangelio y el precio que tenían que pagar. A lo que cuando se hizo un llamado, él salió al frente y dijo, yo soy uno de los que esa ciudad necesita. Tiempo después, cuando comenzaron a explicarle todo lo que llevaría este servicio y las cosas de las cuales él tenía que negarse a sí mismo y tenía que dejar, este muchacho dijo, yo creo que me equivoqué. Cuando se le expuso todo lo que él tenía que sufrir por el evangelio, no estuvo dispuesto a servir al Señor. El mismo Señor que tiempo atrás, quizás segundos atrás, había profesado con toda veracidad y con toda firmeza servir, hoy simplemente estaba diciendo, creo que no soy digno o no soy el que Dios ha llamado. Muchas personas no se atreven a servir al Señor por causa del precio tan alto que hay que pagar. A veces pensamos que es fácil el servicio, el ministerio, que todo se enmarca en predicación, lectura y una vida de predicación del evangelio. Y no es así. Frente al llamado que Dios le hizo a Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, cuando él iba camino a Damasco, Dios le dijo al apóstol Pablo, te voy a enseñar todo lo que tienes que sufrir por mí. Pero no le dijo la manera en que eso iba a acontecer. Voy a pedirte que esta mañana tú puedas prestar atención a lo que ya está a punto de acontecer. El apóstol Pablo ya está terminando su tercer viaje misionero. Y el apóstol Pablo quiere dejar en claro en este último viaje misionero el precio que los pastores tenían que pagar por el rebaño que Cristo compró a precio de sangre. Somos testigos, y si usted ha seguido esta serie, usted junto conmigo es testigo del sufrimiento del apóstol Pablo. Y Pablo hoy estaba interesado, y hoy yo estoy interesado en que si tú eres uno de los que Dios llamará a su debido tiempo, que puedas comprender que el ministerio tiene sufrimiento. Pablo está tan preocupado por la iglesia de Éfeso que mandó a buscar a los ancianos. Y la razón era porque quizás ya él no los vería más. Y él declara que su interés por llamar a esas personas es ponerlos a la orden del día, como dijera un buen latino. La cuestión no es fácil. ¿Y qué es lo que Pablo quiere dar a comprender? Ya en esta última parte de su ministerio, en el último viaje misionero, que está seguro que después de su partida entrarán lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Pero ¿cuáles son las enseñanzas que hoy vamos a aprender? En los versículos del 13 al 38, la última parte del capítulo número 20, lo primero que aprendemos del apóstol Pablo es su decisión inconmovible en cuanto a su misión, o la decisión inconmovible de Pablo en su misión. Lucas habla personalmente de lo que Pablo estaba interesado en hacer.
Personalmente el apóstol Pablo llama a los ancianos. Así que el apóstol Pablo habla no de lo que él hizo específicamente, sino de todo lo que el Señor por medio de él estuvo haciendo. Recordemos que Lucas es quien escribe, y en su narrativa vamos a ver cómo Lucas habla en primera persona. Abre tu Biblia en los primeros 4 versículos. Entonces nosotros, primera persona, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido Pablo, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró primera persona en Asón, lo recibimos primera persona a bordo y nos dirigimos primera persona a Mitilene. Y zarpando de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Como hemos visto y como Lucas se describe a sí mismo, Lucas está poniendo todo en orden, y él habla en primera persona. Y él declara que el apóstol Pablo quería estar en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Si usted ha seguido esta serie, Pablo no pudo estar en la fiesta de la Pascua, pero esta fiesta es muy importante para un judío, y lo era para el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo era al punto que Lucas no lo quiere dejar pasar por alto. Pero también vemos acá como el apóstol Pablo tiene un interés de no dejar a un lado Éfeso. Por eso es importante que usted no se pierda la serie. Éfeso era una ciudad muy importantísima en el Asia de ese entonces para la proclamación del Evangelio. Es como si todo Guayaquil se convirtiera al Evangelio en medio del caos que nosotros estamos viviendo últimamente. Así era Éfeso en el Asia. Por lo tanto, Lucas en el verso número 13 habla en primera persona. Por lo tanto, en los versos que siguen su narración, usa los verbos para describir que él está narrando, porque él está presente. Y él dice, nos encontró, lo recibimos, nos dirigimos y llegamos y atracamos. Todo en primera persona, porque él es quien está al lado del apóstol Pablo, narrando todo lo que está aconteciendo. Y esto nos da una idea de lo que Lucas nos quiere describir. Quiere describir para su audiencia posterior el interés que tenía Pablo en esas misiones que ya él había hecho. Lucas está detallando muy explícitamente el último viaje del apóstol Pablo. Recordemos algo: al apóstol Pablo lo acompañaba un grupo de misioneros, incluyendo a Lucas, que era médico e historiador. Y es posible, quizás, aunque Lucas no lo describe, que haya querido evitar Éfeso debido a la posibilidad de que su presencia causaría algún disturbio. Si usted ha seguido la secuencia, a Pablo no fue bien visto en Éfeso. Por lo tanto, ya él no quiere perderse la fiesta del Pentecostés y deja a un lado Éfeso para poder entonces llegar lo más pronto posible, y que al llegar a Éfeso no se retardara su llegada a Jerusalén. Había 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés, por eso se le llama Pentecostés, porque son 50 días después de la Pascua. Y el viaje de Pablo desde Filipo a Troas ya había llevado 12 días. Los otros 4 días los llevó hasta Mileto. Estamos hablando de 16 días. Decidió no ir a Éfeso para no perder más tiempo valioso, porque ya había hecho lo suficiente. En cambio, invita a los líderes de la iglesia de Éfeso a que vengan donde está él. Y estas personas estaban tan interesadas en lo que Pablo les iba a decir que viajaron aproximadamente 48 kilómetros, no en auto como nosotros. Pablo no era de los que perdían tiempo.
El barco, en el tiempo que hace escala, él les pide a esas personas que vayan porque él tiene algo que decir. Y esta es la segunda enseñanza que hoy vamos a ver. La descripción de su servicio inspira a otros a seguir su ejemplo. Miren cómo lo describe Hechos 20, del 17 al 27. Y desde Mileto, cuando llegó, mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, escuchen bien lo que Pablo les dijo a los ancianos. Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí de declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, subraye la primera vez que Pablo dice solemnemente en esta versión, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa por mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Estas son las palabras más hermosas que todo líder, todo pastor debería siempre escuchar. Los ancianos de Éfeso fueron testigos, como bien lo describe Pablo, de todo lo que él hizo. Pablo describe que su servicio fue con humildad. Habían sido testigos de ese servicio franco, diáfano, transparente que el apóstol Pablo mostró. Franqueza en sus relaciones, franqueza en su hablar, constancia en su ministerio, tanto público como privado. Por lo tanto, no habían presenciado en el apóstol Pablo ningún egoísmo, ninguna vanagloria como hoy la que nosotros vemos en los falsos apóstoles de la prosperidad. No vemos tampoco la codicia en cuanto al dinero. Todo lo contrario, habían visto que su principal trabajo era manual. Recordemos que él hacía carpas y que se encontró allí en Corintio con Priscila y Aquila y le ayudaban en ese ministerio. Y quiero decirte algo, las aflicciones del apóstol Pablo no era porque su negocio iba mal o porque quizás invirtió en una tela para carpas y no le salió bien. Tampoco era porque no se vendían las carpas. Las aflicciones, las lágrimas y las pruebas que el apóstol Pablo sufrió, lo sufrió por causa del evangelio. Y estas son las tres insignias visibles en el ministerio del apóstol Pablo. La humildad. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes. Esta humildad le sirvió al apóstol Pablo para sufrir y sufrir bien, sin retractarse de su llamado. Las lágrimas. Recuerdo que cuando era niño me decían que los hombres no lloraban. No sé si aquí se usa mucho ese término. Y siempre estaba reprimiéndome las lágrimas porque me decían que los hombres no lloraban. Y después que recibí a Cristo, he sido el hombre más llorón del mundo. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Jesús lloró. Pablo lloró. Y en el ministerio muchas veces las lágrimas son un factor determinante en la pasión que tú sientes por las ovejas. Hay ovejas que te sacan las lágrimas no por su pecado, sino por la condición en la que se encuentran. Y el apóstol Pablo sufrió
Muchas veces los corazones endurecidos por el pecado no son muy dados a las lágrimas. Pablo sufrió el desprecio, la murmuración de muchos, a los cuales sirvió como las lágrimas no van a brotar de sus ojos. El que quiere servir al Señor debe estar dispuesto a llorar. El ministerio está acompañado de lágrimas, porque muchas veces vas a servir a personas que no te lo van a agradecer y se van a convertir en enemigos tuyos. El apóstol Pablo sufrió las intrigas, una palabra que latinamente no cae muy bien, porque intriga es como secretos, murmuración, y eso de verdad que causa cierta aflicción. El apóstol Pablo también describe su ministerio como con pruebas, y como predicador de la verdad vivió el complot para que su vida fuera silenciada. No solamente la murmuración, no solamente el vituperio y el descrédito, sino también intentaron matarlo, quitar su vida, de manera tal que el evangelio no continuara su ascenso en Asia. Y él lo vivió. Complot, la mentira, falsos testimonios, falsos rumores de aquellos que no creían la verdad. También buscaron desacreditar su ministerio, aunque Lucas en Hechos no lo describe tan explícitamente. Pablo, tiempo después, le escribe a los corintios y él les dice a los corintios la verdad, o imparte el sufrimiento de su ministerio. Miren como el apóstol Pablo lo describe en segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, versos 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. ¿Cómo no vas a llorar? En trabajos y fatigas, y muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Ahora, miren lo que Pablo dice. Todo esto forma parte de lo exterior. Ahora, hay algo interior en la vida del apóstol Pablo, y él lo describe en el verso número 28. Además de todas estas cosas externas, sentía una aflicción interior. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Además de todo lo que el apóstol Pablo vivió en sus viajes misioneros, que son de una u otra forma cosas exteriores, pero que no dejan de afectar la parte interior del apóstol. Había un peso interior, las iglesias, la condición espiritual de las iglesias, el antagonismo que estaban viviendo. Pero aún así el apóstol Pablo, debido a todas estas presiones externas, nunca rehusó de proclamar el mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados. Él testificaba solemnemente, aún con toda esta presión exterior. Quise traerte la NTV para que puedas comprender mejor lo que Pablo quiso decir en el verso número 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en casa. Nunca se echó para atrás. Pablo, pero mira, 5 veces fuiste azotado, no me eché para atrás. Naufragué, no me eché para atrás. Peligros en la ciudad, no me eché para atrás.
Peligro entre falsos hermanos, no me eché para atrás. En trabajos, en fatiga, noche de desvelo, no me eché para atrás. En hambre, no me eché para atrás. En sed, no me eché para atrás. A menudo sin comida, no me eché para atrás. En frío, no me eché para atrás. Este hombre era indetenible. Porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, no con el 100%, con el 0,05 de lo que Pablo pasó, de decir, heme aquí, envíame a mí? Hambre, no, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Peligros, no, Dios no me ha llamado a mí a eso. ¿Y en qué barco vamos a ir a la isla Puná? Un ejemplo, ¿no? A predicar el evangelio. No, mira, en una canoa. No, en canoa no, yo no puedo ir en canoa. No, busco una lancha con motor rápido para que me pueda llevar. Claro que el Señor en Hechos, capítulo número 9, no le pudo decir al apóstol Pablo todo esto. Como tampoco me lo dijo a mí, como tampoco te lo va a decir a ti. Porque el día que nos lo diga, ese mismo día le decimos, heme a mí, heme aquí, envía al otro. Yo no estoy dispuesto a seguir al Señor. ¿Cómo podremos servir entonces en una sociedad tan escapista, tan algofobia o algofóbica, que es fobia al dolor, poder levantar hombres dispuestos a servir al Señor? A muchos se les hará difícil vivir todo esto, sobre todo en estos tiempos donde el precio es muy alto para servir al Señor. Pablo no se echó para atrás. No es decir cualquier cosa. Pablo decía bíblicamente lo que necesitaban oír. Y por decir bíblicamente lo que tú necesitas oír es que viene el sufrimiento. Repito esto porque es muy importante, IFG. Por decir bíblicamente lo que tú necesitas oír es que vienen las lágrimas de los siervos del Señor. Y Pablo sabía lo que necesitaba oír las personas. A veces no queremos oír lo que necesitamos. Por eso es que se amontonan. A veces las personas quieren oír lo que quieren oír y rechazar lo que necesitamos escuchar. En los Estados Unidos aproximadamente más de 1.500 pastores mensualmente dejan el ministerio. 1.500 pastores dejan el ministerio porque no soportan la presión del ministerio. El ministerio es una tarea muy dura y no es pago, es difícil el ministerio pastoral. Miren cómo el apóstol Pablo lo describe en la NTV, en el verso 20, del 26 al 27. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es aquí a veces donde muchos líderes claudican. Y lo digo porque siempre digo que si quieres servir al Señor y no estás dispuesto a involucrar a tu familia en el servicio y que junto contigo formen parte del vituperio que se va a levantar sí o sí, mejor no sirvas al Señor. Pablo dice, tened cuidado de vosotros. Hace algún tiempo antes de servir al Señor, a la iglesia en el barrio donde yo vivía llegó un seminarista muy apasionado. Este seminarista me dijo, Iván, si el día de mañana Dios te llama al ministerio, yo dije, no, eso no va a acontecer porque yo no quiero ser pastor. Ustedes sufren mucho, pasan mucho trabajo, tienen poco dinero, siempre tienen que estar pidiéndole a las personas, tienes que estar perdonando a todo el que te hace daño, las intrigas. No, porque yo viví en parte el sufrimiento de muchos pastores. Lo que el Señor me estaba preparando en el futuro para vivir lo mismo. Y él me dijo, si tú quieres ser pastor, tienes que oler a oveja. Y yo eso no lo entendí. ¿Qué cosa es oler a oveja? Eso es llorar, es sufrir con las ovejas, es perdonar a las ovejas, es abrazarlas, es llorar por ellas.
es preocuparte por ellas, es perdonarlas aun cuando te encajen un puñal por la espalda, aun cuando pongan a prueba tu integridad, aun cuando vituperen sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Tienes que amarlas. Son ovejas, Iván. Yo le dije, si eso es así, no quiero ser pastor. Y hoy soy pastor. Y me recuerdo de esas palabras porque lo he tenido que vivir. Pablo dice que no se echó para atrás. Y muchos a veces quieren echarse para atrás y no declarar todo lo que las personas necesitan oír. El problema, como siempre les digo yo a mi amada iglesia, el problema mío con ustedes radica en un libro, la Biblia. Y yo te digo lo que tú necesitas. Tú quieres escuchar lo que tú quieres. Y ahí es cuando viene el conflicto. Yo te enseño la palabra. Es lo que tú necesitas. Tú rechazas lo que tú necesitas. Tú quieres lo que tú deseas. Y ahí es donde viene el conflicto. Y esto fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a esa misma iglesia en Éfeso, tiempo después, se levanta un joven pastor llamado Timoteo, que fue su hijo, su discípulo. Y mira lo que Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo número 4, versos 6 al 8, en la ciudad en la que Timoteo era pastor. Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una meta. Hay una meta por la cual llegar. Hay una meta que está marcada por sufrimientos, lágrimas, pruebas, perdón, aflicción. Y Pablo dice, no solo a mí solo no me va a pasar lo que me pasó. A todo aquel que espera su venida, su trayectoria estará marcada por el sufrimiento. No podemos escapar del sufrimiento, porque el sufrimiento nos ennoblece. El sufrimiento nos purifica. La algofobia ha sido consumida por muchos, al punto que las personas creen que el evangelio y la vida en Cristo no es para pasar problemas, aflicciones. Han llegado al punto de hasta decretar sanidad y no recibo las enfermedades cuando este cuerpo se tiene que enfermar. No funciona así. Los primeros cristianos nos dieron un ejemplo inigualable de fidelidad y perseverancia. No negaron su fe ni dejaron de proclamar las verdades inescrutables del evangelio a pesar de todo el antagonismo. Fueron fieles al llamado de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa, como bien lo describe Pedro en una de sus cartas. Aquí llegamos entonces a la tercera y última enseñanza de hoy. El cuidado de las ovejas requiere sacrificio. El cuidado de las ovejas requiere sacrificio. Actualmente muchos proclaman un evangelio azucarado, con mucha miel, y con el propósito de atraer a más personas, pero rehúsan hablarles las realidades del pecado. Y es verdad, en una sociedad donde prácticamente las personas cada día son más escapistas, hablar de pecado, posiblemente muchos no lo acepten. Y el problema es que si bien logran que las personas acepten el evangelio, aceptan un evangelio diferente.
El evangelio que no incluye ninguna idea incómoda en tu vida no es un evangelio auténtico. Miren cómo el apóstol Pablo lo describe en los últimos 10 versículos del capítulo número 20. A esos pastores que él llamó, que les dijo cómo él había servido, miren lo que Pablo les dice: tened cuidado de vosotros. No hay que poner ahí, también tened cuidado de toda la grey de Dios. Es suficiente. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos, no fuera, de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, a los pastores, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas a los pastores. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Esta es una de las palabras del apóstol Pablo que yo leo mucho. La he leído en muchas versiones. No hay un libro que hable de pastores, no hay un libro que hable de siervos, que estas palabras del apóstol Pablo, los autores no la pongan. Vemos aquí una mente llena y preocupada por el pensamiento futuro de la iglesia, la cual él amaba, la cual él dice que Cristo la compró a precio de sangre. Con estas palabras llenas de convicción, el apóstol Pablo está previendo que van a surgir herejías y que dentro de la misma grey se levantarán falsas personas que van a arrastrar a muchos a cosas perversas. Y quiero decirte, IFG, que la iglesia Fuente de Gracia no estará exenta de esto. No estará exenta de esto, porque Pablo aquí no dice excepto la iglesia Fuente de Gracia, que se fundará en el 2017. Si hasta ahora no hemos llegado a esto, no quiere decir que no nos pase. Por eso es que el apóstol Pablo dice: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño de Dios. Pablo habla cómo él había testificado, ayudado, animado y exhortado con lágrimas a esos pastores, en trabajo y en sufrimiento. En ambas se parecía a su Señor Jesús. Él trabajaba para poder solventar parte de su ministerio, parte de sus viajes, lo cual él dice que el obrero es digno de su salario. A veces en el ministerio hay que pasar estas penurias. El apóstol dice que es más bienaventurado dar que recibir. Todos sabemos que si quieres servir en el ministerio, una de las cosas que yo digo es que tienes que vivir de lo que la gente ponga en su corazón. Muchas veces no es de lo que Dios ponga en su corazón, sino de lo que yo pongo en mi corazón. Y hemos sido testigos que el pastor de Fuente de Gracia ha tenido que poner de su salario para completar el arriendo, para no caer en el vituperio ni el descrédito de la iglesia.
Si no estás dispuesto a pagar junto con tu familia, mejor no te metas. Es un precio muy alto. Es un precio muy alto el que hay que pagar. Es un precio que solamente con la meta que nos espera al final es lo único que nos dirá: continúa, no te pares, detente, yo te voy a sostener. No podemos esperar entonces que al predicar la verdad la mentira se vaya sin querer pelear por su territorio en la cual ha vivido muchos años. El apóstol Pablo dice que entrarán herejías dentro de la iglesia y entrarán lobos rapaces, feroces, que no perdonarán el rebaño. Pablo estaba atado en el espíritu, sin conocimiento explícito de lo que le esperaría en Jerusalén, a mano del emperador Nerón. Por lo tanto, el Espíritu Santo solo se complació en dar indicaciones generales. Él no quiso compartir todo lo que Pablo iba a acontecer. ¿Saben por qué? Porque no es bueno para nosotros que Dios nos dé todos los detalles del sufrimiento que nosotros vamos a atravesar. Nos desmayamos. ¿Saben por qué? Porque eso nos predispone. No nos permite ser dependientes de Dios. Estaremos actuando como si todo lo tuviésemos bajo nuestro propio control, porque ya sabemos qué es lo que va a acontecer. Nos predisponemos a lo que va a acontecer y podemos manejar la situación. Eso de cierta forma nos hace alejarnos de Dios y confiar en nosotros. No nos hace dependiente de la oración. Por eso es que Dios no nos puede decir todo lo que nos va a acontecer en el futuro. A veces pensamos que en la vida los problemas muchas veces son causados porque no hicimos las cosas bien. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas porque no hacemos las cosas bien. Pero lo que Pablo está hablando acá, lo está detallando. El sufrimiento del apóstol Pablo no es porque el SRI lo está buscando, ni el banco le está pidiendo la casa. El problema del apóstol Pablo, estas pruebas son enfáticamente y únicamente por el evangelio. No por pecados que Pablo cometió, no por malas decisiones. Es el evangelio. Es por predicar, es por enseñar, es por ir de ciudad en ciudad enseñando y predicando el evangelio. Por lo tanto, mucho dependerá del espíritu con que nosotros asumemos los retos y los desafíos en la vida. Si Dios te llamó en ese momento, tú estarás convencido de que las circunstancias no te van a aplastar. No queremos decir que vamos a ser fuertes, no, porque todos hemos experimentado lo que aconteció en el COVID. Nos volvimos más santos, mejores cristianos, ¿no es así? Orábamos más, nos cuidábamos, cantábamos himnos. Hace poco mi hijo envió un video cuando nosotros estábamos en la casa con las manos en alto, alabando al Señor. Y quiero decirte que eso después no lo hicimos muchas veces. Hubo que entrar una crisis para que como familia levantáramos las manos al cielo y adoremos al Señor. ¿Qué es lo que quizás necesitamos otra vez? Otra crisis para poder entonces adorar al Señor. ¿Cuáles son las responsabilidades del apóstol? Para los pastores, tenían que vigilarse a sí mismos, vigilar a las ovejas, pero había algo especialmente que el apóstol Pablo dijo a los pastores: vigilar a los lobos rapaces. Tanto Cristo como Pablo habla de los lobos rapaces. Mira lo que Cristo dice en Mateo 7 del 15 al 16. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imposible.
Debido a la descripción y a la forma de atacar el rebaño, tanto Cristo como Pablo usan o hacen un simbolismo. Y es que usan la manera en que el lobo ataca. Y acá se refiere al lobo de Palestina, que es un poco más pequeño que quizás el lobo de Asia o el lobo de Europa que nosotros vemos. Pero este tipo de lobo tiene una peculiaridad única. Él no ataca en la manada. Él ataca a las ovejitas que están dispersas, que se quedan detrás del rebaño, que están apartaditas. Él las ve y con mucha cautela ese lobo se acerca a esa ovejita. Él ve cuál es la oveja que está distanciada de la manada. Y él dice acá, tengan cuidado del rebaño. Rebaño aquí es iglesia, Grey es iglesia. Tengan cuidado de esas personas, pero ustedes tienen que también tener mucho cuidado y velar a esas ovejitas que llevan tiempo sin congregarse fuera de la manada, porque son presa fácil del lobo. Otra característica muy peculiar del lobo dentro de la congregación es que se adapta muy fácil al clima. ¿Saben por qué? Porque en sus patas, debido a su genética, puede estar en el frío y puede estar en altas temperaturas. En otras palabras, puede vivir en cualquier ambiente con tal de comerse a la ovejita que está separada de la manada. Se adapta muy fácil a cualquier temperatura para hacer daño. No necesita estar en una manada para hacer sus ataques. El lobo es solitario, así que en cualquier lugar puede estar acechando a su próximo almuerzo o merienda o desayuno. Su propósito es el dinero, como bien lo describe el apóstol Pablo. Miren lo que dice Jesús en Juan 10, 12 al 13. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no les importa las ovejas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de las divisiones en las iglesias? Ahí está el principio. ¿Cuántas iglesias no han desaparecido después de fundadas? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cuántas personas han abandonado el rebaño y se han ido? No pusieron vista sobre los lobos. Ahora aquí hay un problema. Aquí hay un precio muy alto que pagar. Número uno, el pastor tiene que estar velando a los lobos. Ya eso es un problema. Y número dos, tiene que buscar la manera de acercar esa ovejita al rebaño que no quiere. Eso es otro problema. Entonces el pastor enfrentará dos problemas, sabiendo la magnitud de lo que está aconteciendo. El lobo está buscando aquella ovejita. El pastor ve el lobo que está buscando aquella ovejita. El pastor quiere atraer esa ovejita, esa una de las 99 que ya tiene, pero la ovejita no quiere y el lobo está caminando. Esas son las lágrimas que a veces hay que derramar en el ministerio, porque uno sabe que si el lobo le cae encima, la despedaza. Y son los desvelos, el sufrimiento que a veces hay que sufrir en el ministerio. Pablo describe todo esto con una conmovedora reunión de oración. Cuando él dijo que ya no los iba a ver más, que ya posiblemente sería la última partida de él, de Éfeso y de toda Asia, y que le esperaban aflicciones que no tienen nada que ver con lo que él sufrió, sino más aflicciones. Morir como murió el apóstol Pablo, en prisión. Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de dar, nunca dejó de compartir, nunca dejó de predicar el evangelio, nunca dejó de congregarse, nunca dejó de enseñar, porque él sabía que más bienaventurado es dar que recibir. La escena es muy conmovedora. Una reunión de oración, despedida, llena de lágrimas en Mileto. El amor entre Pablo y los ancianos. Y yo lo describo como algo que si hubiese estado allí también,
hubiese llorado también. Estamos hablando de un hombre de Dios. No estamos hablando de cualquier persona. Quiero darte en esta parte última 6 aplicaciones. 3 para aquellos que quieren servir al Señor y 3 para la iglesia. Aquellos que quieren servir al Señor, ama tu iglesia local, porque Jesús la compró a precio de sangre. No condiciones el amor por las ovejas. Tampoco esperes que ellas te amen. Dios, cuando me llamó al ministerio, no me dijo: ama a las ovejas que te aman. Preocúpate por aquellas que se preocupan por ti. Ama a todos. Ten paciencia con las personas que tardan en crecer y ayúdalos a madurar. Ayúdalos a madurar en el Señor para que no sean presas fáciles de esos lobos rapaces. Enseña todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, sin importar el precio que tienes que pagar. No es la congregación la que determina lo que necesita escuchar. Si llegas a Fuente de Gracia y tocó hablar de un pecado en el cual tú estás involucrado, eso no es problema mío. Eso es problema del Señor. Pablo no rehusó ningún consejo, porque la vida eterna que oferta Dios, que da Dios, no proviene de Él, sino proviene de Dios. Ahora quiero darle 3 aplicaciones a la iglesia en general. Anime a otros creyentes en cada oportunidad que Dios le dé. Todos sabemos quiénes son las ovejitas que andan siempre dispersadas. Todos sabemos que nadie se puede mantener en pie asistiendo a la iglesia una vez cada 5 o 6 domingos. Todos sabemos que así es difícil que el lobo no nos ataque. El lobo sabe cuándo es que tú vienes a la iglesia, y el lobo sabe cuándo es que tú no vienes a la iglesia. El lobo sabe, porque ese es su trabajo. El trabajo de él es ese. Por lo tanto, anime a otros creyentes en cada oportunidad que Dios te dé. No se aleje de la iglesia. No se aleje de la iglesia. Los lobos saben cuándo te estás alejando. Algo que aprendí siempre: Satanás no es ciego. Alguien dijo que era ciego. Satanás no es ciego. Satanás tampoco es sordo. No se aleje de la iglesia. Número 3, debes estar dispuesto a orar. Y cuando sea apropiado, llorar con aquellos que lloran. Llorar con los que lloran. Y reír con los que ríen. Todos llegamos a Cristo en diferentes condiciones. De hecho, hoy usted llegó acá en diferentes condiciones. Quizás estás atravesando una situación difícil. Otro está contento. Bueno, lloramos con los que lloran y nos reímos con los que están contentos. Pero todos, como iglesia, debemos congregarnos. Hay un enemigo que titularmente se le llama lobo, se le llama diablo, se le llama serpiente, que estará buscando la manera de hacerte retroceder y caer en su boca. Oro para que esta palabra sea guardada en tu corazón de manera tal que puedas meditar en ella por medio de estas aplicaciones y la enseñanza que el Señor hoy te ha entregado. Padre, gracias te damos por este